A lo mejor y te ha pasado que hay momentos en que se vuelve incómodo estar en silencio contigo mismo. Hay veces que a mí me ha pasado que la idea de pasar solo en la casa y estar en silencio y no tener algo que hacer me espanta. Bienvenido al episodio número 3 de Oasis. Este se titula Intolerancia al silencio. Quédate, vamos a estar hablando un poquito de esto, bueno, un montón de esto. Creo que te puede funcionar, a mí me funciona y nada, ya empezó Oasis. Así que es tu momento para ponerte cómodo, buscar escuchar a Dios más que a mí y nada, espero que te ayude. Intolerancia al silencio. Este tema, ¿cómo nace? Es muy curioso porque nace, y yo creo que Dios nos habla a todos de muchas formas, pero este tema nace porque hace poco, yo soy fan de Breaking Bad, ¿ok? Si no has visto Breaking Bad, es una serie muy buena, increíble, creo que está en mi top, es mi top uno serie, o sea, es la mejor que yo he visto. Ahora, creo que Dios nos puede hablar a través de todo. Y viendo Breaking Bad, hay una parte en la que, y no quiero spoilearte mucho si no la has visto, pero no te voy a contar, voy a saltar nombres o algo por si no la has visto. Hay una parte en la que Jesse, el ayudante de Walter, se ve obligado a cometer un crimen. Ahora, es muy chistoso este ejemplo en el sentido de que es una serie normal, o sea, no es una serie cristiana o algo. Y siento que Dios me habló mucho con esta escena, porque Jesse al cometer este crimen queda traumado y queda asustado, impactado y queda mal. Ahora, lo que él hacía para evitar lo que estaba sintiendo y evitar el silencio fue que literalmente se compró el mejor sistema de sonido de todos, bocinas, parlantes, se compró todo el equipo y invita a sus amigos a pasar una fiesta, a hacer una fiesta. La cuestión está que termina el primer día de la fiesta y le dice a sus amigos, compren más pizza, denle de comer a esta gente, a todos los que llegaron, que la fiesta tiene que seguir, la fiesta tiene que seguir. Y así pasan, la serie no dice cuánto tiempo, pero un buen tiempo, bastantes días. Ahora, el día en que la fiesta se tuvo que acabar, Jesse se encuentra en la situación en la que está otra vez consigo mismo en silencio y no lo tolera, porque no tolera lo que tuvo que hacer. Y, porque te digo que Dios me habló con esta escena? Viendo esa escena, Dios me dijo, no pasa muy diferente contigo, que por no sentir lo que estás sintiendo o no estar dispuesto a confrontar lo que estás sintiendo, buscas llenarte de ruido en vez de afrontar lo que sientes. Y me impactó. Me impactó porque eso hacemos muchas veces. Ah, y vamos a leer una historia en la Biblia que es un buen ejemplo de cómo manejar este tipo de situaciones y cómo Dios se presenta como un padre increíble en este tipo de situaciones. A mí me ha pasado que situaciones, o perdón, temporadas en las que estoy muy estresado, muy triste, angustiado o débil, trato de llenarme de mandados, salidas, trato de llenarme de quehaceres, o sea, de verdad busco ir a un café, ir al otro café, ir al siguiente café, o busco convivir con gente para que haya ruido y no encontrarme en silencio conmigo mismo. A lo mejor y te ha pasado que sabes que cuando estás solo, en silencio, contigo mismo, empiezan a correr pensamientos, empiezan a correr ideas que quieres evitar. Hice esto, pasó aquello, me siento mal por esto, aún me duele esto. Ahora, uno de los principios que vamos a tocar hoy es negar mis emociones es impedir que Dios trabaje en ellas. Nice. Negar mis emociones es impedir que Dios trabaje en ellas. No porque yo le esté quitando poder a Dios, sino porque no estoy siendo, ¿cómo decirlo? No estoy presentando una actitud o un corazón con el que Dios pueda trabajar. Pues no se lo estoy permitiendo. No estoy
presentando mi corazón delante de Jesús para que lo forme y como un alfarero le dé forma a eso. O como un artesano pueda reparar lo roto. Estoy queriendo esconderlo. Ahora, hay un personaje en la Biblia que me encanta. Esta historia es de mis favoritas y es Elías. Elías tuvo un evento épico en donde hace descender fuego del cielo, mata a todos los profetas de Baal. Y en ese momento Jezabel, creo que puedes profundizar un poquito más en la historia. Después no es tanto el punto lo que pasó, sino lo que viene y después hace Jezabel, porque manda a matar a Elías, ¿ok? Un profeta, un hijo de Dios, un siervo de Dios ocupado y que acaba de ser grandemente ocupado para exaltar a Dios, ¿ok? Viene y manda una orden de asesinato contra Elías. Y Elías entra en pánico. Entra en pánico. Alguien que acaba de matar a una cantidad increíble de profetas de Baal entra en pánico. Le entra el miedo. Y le pide a Dios morirse. Le pide a Dios morirse. Y dice, ya basta. Ahora, vamos a leer Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Voy a cortar unas partes. Pero Elías, te resumo la historia antes de contarte o leer este pasaje. Le pide eso a Dios y Dios responde mandando un ángel que le cocinara pan, le diera agua a Elías, pudiera descansar y luego salió a una cueva. Ya vamos a leer esto, pero vamos a esto. Elías estaba en una cueva y cuando sale de la cueva Dios le habla. Por eso quiero leer esto primero antes de leer lo demás. Pero dice, mientras Elías estaba allí de pie, saliendo de la cueva, saliendo de la montaña, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Increíble. Increíble porque admiro que Elías fue honesto con Dios, con lo que sentía. No fue alguien, porque cristianos tendemos a decir, no, yo siempre ando en victoria, siempre ando en ayuno y oración, hermano, siempre estoy bien. O tendemos a, nos preguntan en la iglesia, hey, ¿cómo estás? Aquí en victoria. No siempre estás en victoria. De hecho, Elías venía de una victoria y se sentía peor que nunca. Entonces, hijos de Dios también tienen tristeza. Hijos de Dios no están ajenos a ansiedad, a depresión. Creo que como cristianos hay que quitarnos la idea de que ser hijo de Dios es ser inmune a malestares emocionales humanos. Ahora, qué bueno que tenemos a alguien que es un experto consolando, que es un príncipe de paz para traer paz en medio de la ansiedad, un consolador para traer paz, alegría en medio de la tristeza, consuelo en medio de la pérdida. Tenemos a alguien que es experto en proveer lo que se necesita para atravesar cuando estamos mal. Ahora, lo que te decía, volviendo un poco a lo de los ruidos y el silencio, aquí Dios le habla a Elías a través de un suave susurro, así como un suave susurro. Ves que incluso estás escuchando este podcast y no pudiste escuchar bien lo que dije o cómo lo dije, es un suave susurro. Para poder escucharlo, tienes que callar todo lo demás alrededor. Tienes que reducir el ruido del exterior, ¿ok? Ahora, no estuvo en el terremoto. Dice aquí que Dios no estuvo en el viento y no estuvo en el incendio. No estuvo en actos estruendosos, ruidosos.
imponentes. Hay veces que Dios te va a hablar a través de un susurro y lo que tienes que hacer es aprender a reducir el ruido de afuera para escucharlo. Ya voy a ir concatenando ideas, pero quiero que leamos Primera de Reyes 19, 3 al 6. Antes de esto, lo que te decía, dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Dice, se fue a Berseba y dejó allí a su sirviente, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado, sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Como te digo, Elías expresa su miedo a través de un deseo de morir. Fue honesto con Dios, no fingió estar bien. Y también me encanta la respuesta de Dios, comida, agua y sueño. Y compañía a través de un ángel. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto estás alargando el ruido por miedo al silencio? Porque Elías, después de esto que acabamos de leer, es que se va a la cueva, está su ratito ahí y es que Dios lo encuentra después en el susurro. Ahora, volviendo al ejemplo quizá como que te da al principio de Jesse o de mi vida, hay veces en mi vida en que me he sentido como Elías. Aquí es donde voy a unir las ideas. Me he sentido como Elías. Dios, ya no aguanto. No te voy a negar que no he tenido semanas fáciles. No te voy a decir soy el más sufrido del mundo o tratar de ponerme en un papel de víctima. Pero el podcast dejaría ser real si yo te dijera que estoy alegre todo el tiempo. No, cristianos también tienen sus días difíciles como Elías. Y cuando he pasado por esas temporadas, yo lo que hago normalmente es agarrar el carro y ver para dónde voy. Aunque sea dar vueltas, hacer un road trip solitario, ir a una gasolinera, comprarme una coca y estar ahí pensando y pensando y pensando. O incluso llenarme de, hey, invitar a mis amigos a algún lado, llenarme de ocupar mi agenda. Pero ocupar mi agenda no es ocuparme de mis emociones o dejar que Dios se ocupe de ellas. Yo lo que hago es eso, agarro el carro y me voy y también hay veces que me encuentro que cuando me siento así lo que hago es ver Instagram y paso en Reels todo el rato y scrolleando y bajando y bajando y bajando y bajando o TikTok y bajando TikTok tras TikTok tras TikTok. Pero eso es negar mis emociones. ¿Ves? Elías, en este caso, no se fue a la siguiente misión de un solo. No se fue a la siguiente misión de Dios, la misión secundaria o algo, para tratar de llenar su agenda y evitar lo que sentía. Fue honesto con Dios, le dijo, esto siento, esto quiero, ya basta. Y presentar tus emociones así delante de Dios tiene algo increíble porque Dios no le dice a Elías, qué haragán que sos, qué perezoso, esta generación de cristal, qué débil eres. No, le mandó comida, un ángel que le cocinara, le mandó pan, agua y lo dejó dormir. ¿Ves? Hay veces que lo más espiritual que podemos hacer es descansar, pero lo mejor que podemos hacer es, Dios, siento esto. La única intolerancia al silencio que deberías tener es a no escuchar a Dios. No es la intolerancia al silencio del tipo de que buscas llenarte de ruido para no reconocer lo que estás pasando. Espero darme a entender en este momento. Y yo creo que Dios siempre está hablando. Nada más no hemos ecualizado bien el sonido o afinado bien el oído, ¿sabes? A mí me pasó, tengo un ejemplo,
que no me gusta. O sea, no me gusta lo que pasó en ese momento, pero yo me acuerdo que 2024, desde enero hasta inicios de octubre, organizamos una conferencia en la universidad de salud mental. Salud mental. Y curiosamente, salud mental es lo menos que tenía en esa temporada. Claro, hubo momentos increíbles, lo disfruté un montón, fue increíble. Ayudamos a organizar dos conferencias, de hecho. Pero para la última, que era la de la Semana de la Salud Mental, yo ya estaba agotado, drenado. Habían pasado situaciones desafortunadas en las que mucho estrés, mucha ansiedad, pruebas de parte de Dios, pruebas en cuanto a mi liderazgo, pruebas en cuanto a mi honradez. Yo era el tesorero y de verdad se presentaron muchas situaciones en las que Dios formó el carácter y yo ya estaba agotado. El día en que se celebró la conferencia y era el último día de esa semana de conferencia, yo estaba en el hotel viendo cómo todo había salido tan increíble y o sea, al final todo salió bien. Dije yo, wow, o sea, hubieron tantos problemas, pero al final Dios, aquí estamos en la conferencia, o sea, ya estamos a 20 minutos de terminar y recuerdo que salí, ni siquiera estuve en ninguna de las ponencias porque había que organizar varias cosas. Salí, me senté en la mesa afuera del auditorio y en el momento en que hubo silencio, estallé. En el momento en que hubo silencio, me rompí. Ya ves cuando te pegan los bajones de adrenalina y es como todo lo que no habías llorado por 6 meses, por semanas, años, te pega de un solo. Y sé que eso fue producto de una intolerancia al silencio porque toda esa temporada antes del evento yo había estado tratando de llenarme de ruido para ignorar cómo estaba mi corazón. Y estaba postergando pláticas con Dios. Estaba postergando momentos con Dios en los que mm, me daba miedo expresarle a Dios cómo me sentía. Y hay veces que nos da miedo expresarle a Dios cómo nos sentimos, sea porque no queremos vernos como desagradecidos, como malos hijos o algo. Y bueno, recuerdo que cuando empecé a llorar, después me dio casi que un ataque de pánico, casi. Fue más de ansiedad porque empecé a llorar. Ahí y llegaron como dos organizadores y una maestra a ayudarme porque me vieron mal, ¿verdad? Y ya me llevaron agua helada y fue como, hey, te pegó el bajón, ¿verdad? De que ya se acabó, ya no hay nada más. Entonces, hay que aprender a reducir el ruido para dejar que Dios trabaje, para poder ser capaz de escuchar el susurro de Dios. Mi podcastero favorito se llama Jesiah Hansen. Y sí, lo voy a citar porque e- es, es bueno darle crédito a gente que ha hecho un gran esfuerzo por el reino y no es en modo yo-yo o barbero, pero él tiene una postura en cuanto a la zarza ardiente de Moisés que a mí me encanta. Y dice que no lo establece como una afirmación, pero ¿qué tal si no era la primera zarza ardiente que veía Moisés? O la primera zarza ardiente que Dios le había puesto en el camino, sino que fue la primera a la que él le puso atención. Y esa idea a mí me voló la cabeza porque, repito, Dios siempre está hablando, pero nosotros no siempre estamos escuchando por el ruido que le intentamos meter a todo. Espero darme a explicar. Ahora, imagínate que capaz la respuesta que tú le hayas estado pidiendo a Dios ya te la dio desde hace rato quizá, o ya te dijo que tenías que hacer, pero por el ruido no escuchaste. Dios te puso la zarza ardiente en el camino y no le prestaste atención. Ahora no quiero condenarte o que te sientas juzgado de que, ay, fui... No, me ha pasado a mí, creo yo. Ese es el punto. Yo creo que me ha pasado a mí que quizá me he perdido algo que Dios me dijo o le estaba orando y no lo vi porque soy intolerante al ruido, intolerante al silencio y no fui capaz de escuchar el susurro. Te voy a dar puntos claves
para ir perdiendo esa intolerancia al sonido, al ruido, al silencio, perdón. Para ir perdiendo la intolerancia a la confrontación, a los momentos de vulnerabilidad con Dios. Y que lo único que tengas de intolerancia al silencio sea solo a no querer sentir que Dios está en silencio, sino estarlo tratando de escuchar constantemente. Número uno, aprende a disfrutar los silencios. Y esto a mí me da risa y me pega al mismo tiempo porque yo soy de las personas, soy de las personas que cuando hay un silencio incómodo en un grupo, o hago un chiste y hago que se vaya la incomodidad, o hago un chiste y pongo el momento más incómodo. Es un don y una maldición al mismo tiempo porque hay veces que lo logro, o sea, rescato el momento, rescato la atmósfera y hay otras que la empeoro y es como para que hable, vea, para que conte ese chiste. Y una amiga justamente me dijo, no puedes estar en silencio y tener que aprender a disfrutar los silencios. Y ahí la vez que esa amiga me dijo eso, me rompí. Me rompí porque sí soy sensible y todo, pero en ese momento de mi vida, am, esta amiga decidió irse a tomar un café conmigo solo para decirme algo que le estaba incomodando de mi persona y era que no el hecho de que yo no pueda estar callado, sino que estaba constantemente tratando de ser ruidoso en modo que llamar la atención o algo, pero yo detecté una herida. Te digo que me rompí por lo que Dios hizo que yo me diera cuenta que estaba teniendo y era querer ganarme el amor de las demás con siempre estarlos haciendo reír. Y yo desde pequeño me compré la idea de que si yo quería que alguien me amara, tenía que hacerlo reír, sí o sí. Te estoy abriendo mucho mi corazón porque creo que te puedes identificar con eso. Y creía que constantemente tenía que estar haciendo chistes, siendo el centro de atención, dando una opinión, eh, dando un consejo, pero siempre tenía que estar hablando. Y yo creía que si me mantenía callado, no iba a caer tan bien, o no les iba a gustar tanto a la gente, o no, y me iban a querer cerca. Entonces, por eso digo que me rompí cuando esta amiga me dijo eso, porque entendí que mi intolerancia al silencio era una insanidad, era una herida. Y justamente en terapia, parte de lo que me dijo mi psicólogo fue, aprendí a disfrutar los silencios otra vez. Y me dio el ejemplo de un compositor que no me acuerdo el nombre, pero el compositor decía, lo más importante de mi música, aparte de las escalas, tonos, ritmos, son los silencios. Y si te das cuenta, en las canciones hay silencios en los que ya sea que un instrumento se calla o solo las voces se escuchan o hay una pausa y después entra el solo de guitarra y después entra... Pero silencios son parte clave incluso de la música. Y silencios son pieza clave para que puedas escuchar los susurros de Dios. Si constantemente estás tratando de llenar todo con ruido, ¿en qué momento vas a escuchar el susurro? Salmo 27:8 dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Pero para que tu corazón pueda escuchar a Dios decir, ven y conversa conmigo, tienes que bajarle el ritmo a tu agenda. Tienes que bajarle el ritmo a tu urgencia. Tienes que bajarle el ritmo a tus preocupaciones. Y te lo digo esto porque a mí me ha costado. Sé que hay veces que Dios quiere hablar conmigo o ha querido hablar conmigo en las que yo no he escuchado esta invitación. Porque estoy con el ruido de, tengo que hacer esto mañana, tengo que completar esto hoy, tengo que hacer esto para el miércoles, tengo que llegar a esta meta, tengo que lograr aquello, tengo que ir a hacer esto, tengo que hablar con esta persona. Es mucho ruido. Parte de que este podcast se llame Oasis, es que puedas tener un momento de silencio después de escuchar este podcast o ahorita en el que puedas bajar tus defensas, en el que puedas bajar el ruido y ser vulnerable, no conmigo, con Dios. Sabes, como hijos de Dios tenemos que, sí o sí, tiene que haber un espacio en la agenda para Cristo. Y, y,
Y me da cosa decirlo así, porque no es como que a las 8:30 tengo mi reunión con Jesús y después voy a lo siguiente. No, que este espacio con Jesús, que tu plática para poder escuchar los susurros de Dios, sea vital, sea lo más importante de tu día. Que lo más importante de tu día sea, necesito escuchar a Dios hoy. Ya lo escuché ayer, sí, pero quiero escucharlo hoy también. ¿Sabes? Creo que podríamos dedicar media hora menos de TikTok o de lo que sea para tratar de escuchar el susurro de Dios. ¿Ves? Hay veces que Dios no te va a hablar como Elías no le habló en un terremoto, no le habló en el incendio, no le habló en el viento, le habló en el silencio. Y no te va a hablar a veces en tu agenda llena, en tu agenda apretada, en tu hiperactividad, en tu hipervigilancia en la que estás haciendo todo de manera rápida, ajolotada. Ajolotada es una palabra como para decir aquí en El Salvador de hacerlo a prisa. Te va a hablar en un momento de paz. O de ansiedad también, pero en un momento en el que busques su voz y trates de reducir todo el ruido para escucharlo a él. ¿Sabes qué es lo increíble de esto también? Es que muchas veces vas a escuchar muchas voces que te van a querer decir qué hacer, qué estás pasando, lo que piensan. Tienes que enfocarte en una y ya. Número 2, aprende a guardar silencio. Hasta los necios, dice Proverbios 17:28, hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Y ahí es donde Dios me cachó y me dijo, hay veces en las que te ves peor por querer hablar y hablar y hablar y hablar. Disfruta el silencio, guarda silencio. Ahora, ¿por qué? Porque también si constantemente solo estás hablando, ¿en qué momento, cuándo es el turno de Dios para hablar? Entonces, ¿cuándo es el momento en que Dios te diga lo que Él piensa, lo que Él siente si constantemente nuestras oraciones son ansiosas y no dejamos que Él hable y son fuga de ideas y pasamos de un tema a otro sin detenernos a escuchar el susurro? Ahora, número 3, aprende a buscar a Dios en el silencio. Creo que la pregunta no es si Dios guarda silencio o no. La pregunta es, ¿qué hago si siento que Dios está en silencio? Hay mucha gente que te va a decir, sí, yo creo que Dios guarda silencio. Hay otra gente que te va a decir, no, no vamos a enfocarnos en eso ahorita. Lo que pasa es, lo importante es, ¿qué haces si sientes que está en silencio? ¿Dejo de buscar o persevero en la búsqueda? Salmo 63:1 dice, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Puedes perderlo todo en esta vida. Puedes estar en una tierra reseca y agotada donde no hay agua, como dice el Salmo. Pero si no pierdes la capacidad de escuchar a Dios, vas a estar bien. Hay temporadas en donde hay incertidumbre, hay un silencio fuerte, quizá. Pero busca y lucha por escuchar la voz de Dios. No te rindas. Sea que te dé una palabra de consuelo, o sea que te dé una indicación, una estrategia, una respuesta. Anhela escuchar su voz. Salmos 42 es de mis favoritos porque hay una parte en la que dice, así como el ciervo brama por las aguas o busca las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Jehová. Y es este deseo y anhelo de necesito escucharte, Dios. Que esa sea tu única intolerancia al silencio. Que te provoque algo de no estoy escuchando a Dios. Que eso sea lo que te provoque intolerancia a decir, no, yo necesito escuchar a Dios. Necesito escuchar su consuelo, su dirección, su confrontación. Necesito escuchar lo que sea, pero necesito escuchar a Dios. Y sabes, Elías, lo que lo quería, o sea, lo que le afectó en su momento
o lo que le metió el miedo y el pánico fue escuchar a Jezabel, pero su restauración y cómo Dios lo levantó fue cuando él decidió escuchar a Dios y cuando Dios lo habló. Ahora, no importa el tamaño de la amenaza o no importa lo que los demás digan. Si Dios ya habló, vas a estar bien. Si Dios ya dijo algo, vas a estar bien. No te preocupes. ¿Ves? Es, es, es increíble. Necesitas escuchar una sola voz. Ahora, justo ayer que estábamos en el servicio de iglesia, um, por si no sabías, tengo una iglesia. No lo había dicho. Hasta el tercer episodio lo vengo a decir. Tengo una iglesia con mi familia y es en nuestra sala, literalmente. Y parte de lo que Dios me retó ayer fue... De hecho, cambió la playlist de la alabanza porque no estaba una canción que empezamos a cantar y es escucharte hablar de Marcos Witt. Y la letra dice, no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño. Y ves es este deseo de niño de querer escuchar a tu padre, de querer correr hacia él y ver qué tiene para decir, ver qué piensa, qué opina, qué te dice. Es increíble. Y lo que Dios me retó también fue, antes de empezar a dar la prédica, me dijo, solo pon el piano de fondo y deja que quiero hablarle a cada uno de ellos. Y fue como, iglesia, antes de empezar el mensaje, busquen qué Dios tiene para decirles a ustedes, a cada uno en su corazón, qué pone. Y fue incómodo para mí, después de 2 minutos, el silencio que había. Y Dios me estaba tratando porque a predicar de eso iba y fue como, aguanta, no seas intolerante a este silencio, porque en este silencio les estoy hablando a cada uno y me toca hablarte a ti. Y ahí fue donde ya Dios también me dijo algo que te quiero compartir. Y sentí mucho de Dios en mi corazón. Cómo tú te sientas no determina cómo yo te amo. Y lo veo en la vida de Elías, cómo él se sentía que se quería morir. No determinó cómo Dios lo amaba, sino cómo Dios lo amaba determinó lo que iba a ser de la vida de Elías después de eso. Porque después de que sale de la cueva y todo, Elías le dice, vuelvo a leer el pasaje, cuando le pide que le quite la vida es, pasajes después es, estoy yo solo, o sea, ya no queda nadie más conmigo, estoy parafraseando. Y después Dios le responde y le dice, bueno, ve y unge a Eliseo. Y le dio una compañía, un asistente, un amigo, que después lo iba a suplantar, pero como Elías se sentía no determinó cómo Dios lo amaba. Fue al revés. Cómo Dios lo amaba determinó lo que iba a hacer después del llamado de Elías, cómo se sentía Elías, el trabajo de él. Y quiero que sepas que no es necesario que sigas huyendo de tus emociones, de tus miedos o de tus traumas tratando de elevar el ruido. La forma correcta es bajar el ruido y por mucho que dé miedo, Dios te va a sorprender con un susurro. Yo he estado en sábados en los que no hay qué hacer y quiero agarrar el carro e irme, pero si me voy a un café de la nada quiero ir regresar ya a la casa. Es como si nunca estuviera conforme, pero es porque estoy tratando de perseguir el viento y tratando de huir de mis pensamientos, de mis emociones y llenarlo todo con ruido. Cuando en realidad lo que Dios me pide es, bájale, necesito hablar contigo para que estés bien. Quiero escucharte.
Que tu única intolerancia al silencio sea a sentir que no escuchas a Dios. Si algo te animo es que saliendo de este podcast tengas un momento de oración con Dios y le digas, necesito escuchar tu voz y nada más. No necesito escuchar a TikTok, no necesito escuchar a Reels, no necesito escuchar a nadie. Claro, no nos peleamos con esas voces, hay veces que Dios lo ocupa, o sea, no por algo tengo un podcast, pues creo que Dios no está peleado con eso, de que escuches a otra gente, pero nada de esto sirve. O de nada te serviría escuchar este podcast también si no escuchas el susurro de Dios. Para poder escuchar un susurro, necesitas enfocar tu atención y priorizar a qué quiero escuchar. Que eso sea Dios. Así que creo que eso es todo por hoy. Chao. Nos vemos en el siguiente episodio.